Hola a todos, mi nombre es Jesús Rodríguez y el día de hoy veremos algunas etiquetas que nos permiten mostrar texto en HTML. Debo mencionar que para mostrar texto en un sitio web no es necesario encerrarlo dentro de una etiqueta. Podemos escribirlo directamente dentro de la sección body y el texto se mostrará. Más bien, las etiquetas las utilizaremos para darle formatos distintos al texto. Para iniciar con este tema, voy a explicar las etiquetas de encabezado. Como puedes ver, ahora estoy utilizando un editor de código en lugar del bloc de notas. Este editor se llama Expression Web y forma parte de la suite Expression Studio de Microsoft y me permite editar código HTML, CSS y JavaScript, así como PHP y .NET. Si quieres probarlo, te dejo el link de descarga en la descripción del video. Las etiquetas de encabezado le dan al texto dentro de ellas un tamaño de fuente diferente y les da el estilo negritas, considerando que este texto será utilizado como un título dentro de un texto más extenso. Existen 6 etiquetas de encabezado: H1, H2, H3, H4, H5 y H6, siendo H1 la etiqueta con mayor tamaño de fuente y H6 la etiqueta con menor tamaño de fuente. Realicemos un ejemplo y veamos cómo se ve en el navegador. Escribamos el mismo texto en todas las etiquetas encabezado y de esta forma podremos comparar más fácilmente la diferencia entre ellas. Como puedes ver, el tamaño de fuente cambia dependiendo de qué etiqueta se utilice. Inclusive para la etiqueta H6, el tamaño de fuente es menor que el tamaño de fuente para el texto normal. Es decir, el texto que no está dentro de ninguna etiqueta. Recuerda, las etiquetas encabezado se utilizan usualmente para especificar que el texto será un título. Otra etiqueta muy útil con respecto al texto es el salto de línea o retorno de carro. Esta etiqueta es una etiqueta de autocierre, es decir, que dentro de la misma etiqueta de apertura se cierra a sí misma. Su función es la de terminar con el renglón actual y continuar el texto en un nuevo renglón. Coloquemos un texto cualquiera y agreguemos dentro de él una etiqueta BR y veamos cómo lo muestra el navegador. Recuerda, la etiqueta BR introduce al texto un salto de línea. Otra etiqueta que modifica el formato del texto es la etiqueta de párrafo. Esta etiqueta establece una separación comúnmente llamada margen entre el texto dentro del párrafo y los elementos arriba y debajo de él, que usualmente son otros párrafos. Para ver este espacio o margen, veamos este ejemplo en el navegador Firefox y utilizando las herramientas de desarrollador, es decir, presionando la tecla F12 en la vista inspector, vemos que el margen se representa por espacio de color amarillo. El tamaño de este margen puede ser modificado mediante estilos CSS. Recuerda, la etiqueta P se utiliza para indicar que el texto formará parte de un párrafo. La etiqueta font permite modificar propiedades del texto tales como tamaño de fuente, tipo de fuente y color. Por sí sola no tiene ningún efecto sobre el texto. Es necesario utilizar las propiedades size, face y color para establecer los valores que modificarán el texto. La propiedad size establece el tamaño de la fuente. Este valor se especifica como un número entero con un rango desde 7 hasta -3. O puede especificarse como un valor relativo respecto al tamaño del texto circundante. Cabe mencionar que por defecto el tamaño de la fuente es de 3. La propiedad face establece el tipo de fuente que se aplicará al texto. En esta parte es indispensable recordar que los tipos de fuente no forman parte del sitio web, sino que se utilizan las fuentes que están instaladas en las computadoras donde se muestra la página.
En el siguiente curso, que corresponde a CSS, veremos cómo incluir fuentes personalizadas. Por lo pronto, utilizaremos las fuentes disponibles del usuario. Para consultar los tipos de fuentes seguros para la web, haz clic en el enlace que está en la descripción. La propiedad color establece el color del texto y puede hacerse mediante el nombre del color o mediante su código RGB. En el video anterior explico brevemente qué es y cómo se utiliza el modo RGB. Realicemos un ejemplo y veamos cómo se muestra en el navegador. Podemos agregar tantas etiquetas font sean necesarias. Incluso podemos agregar etiquetas font dentro de otras etiquetas font. Al hacer esto, la prioridad del formato corresponderá a la etiqueta más cercana. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, la primera etiqueta font afecta a todo el texto, pero dentro de ella, otra etiqueta font afecta solamente a una palabra. Por lo tanto, podemos establecer que HTML es jerárquico. Un típico editor de texto tiene botones para formatear el texto, en negritas, itálicas o subrayado. En HTML, estos son llamados estilos físicos porque las etiquetas para hacerlo implican un rendereado del navegador. La etiqueta B convierte el texto a negrita, la etiqueta I a itálica, la etiqueta U lo subraya, la etiqueta S lo tacha, la etiqueta sub permite agregar superíndices y la etiqueta sub permite agregar subíndices. Para representar caracteres especiales, no utilizamos una etiqueta, sino que se representan mediante su código ASCII, antecedido de los caracteres ampersand y numeral, y terminando con el carácter punto y coma. Otra de las etiquetas que se aplican a los textos es la etiqueta pre, la cual indica que el texto está preformateado, es decir, ya tiene un formato previo y que se representa en el navegador con este formato, normalmente espacios y tabulaciones. La etiqueta block quote designa un texto citado, específicamente citas largas de tamaño de un párrafo. Normalmente los navegadores intentan este texto. Con esto terminamos formatos de texto y en el siguiente video continuaremos con listas ordenadas y no ordenadas. Mi nombre es Jesús Rodríguez, nos vemos hasta la próxima.